posibilidad de reversibilidad electoral no era parte del dogma del partido, junto con la problemática que veía en la proliferación de estos conflictos debido a la dependencia económica de estos al modelo soviético, entendido bajo el contexto de la Guerra Fría. Esto nos lleva a asumir, siguiendo la tesis de Luis Corvalán Márquez, que Chile como escenario no será estrictamente un espacio de enfrentamiento bajo las características entendidas en el contexto de la Guerra Fría. Aquello nos permitiría entender la solidaridad sin intervención de la Unión Soviética. ¿A quién le conviene más? La idea de transformar esto en una plataforma de enfrentamiento típico de la Guerra Fría fue Estados Unidos, con el cual justificaba el nivel de inversión que quintuplica, digamos, el aporte que hizo la Unión Soviética al Partido Comunista Chileno. Dentro de aquella coyuntura histórica se llevará a cabo entre la segunda mitad de noviembre y los primeros días de diciembre de 1971 la visita del comandante Fidel Castro, el cual, invitado y en un acto solidario con el proceso socialista chileno, desarrolló visitas y discursos de análisis de la contingencia, apreciación del proceso revolucionario cubano y el proceso observado en Chile. A partir de sus palabras, algunos han querido advertir la operación de un cambio político en torno a las posibilidades y caminos que esta vía chilena establecía para el mundo occidental, específicamente Latinoamérica, incorporándose como una alternativa más entre el foquismo y el etapismo. Más a la luz de sus palabras, que están marcadas por la diplomacia y el sentido común, de acuerdo a nuestra mirada, hace una reafirmación de sus postulados y un análisis crítico de las dificultades que atentarían para que esta aventura, que era vista por Fidel Castro, cito textual, como algo extraordinario, un proceso único, algo más que único, verdaderamente insólito, donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente, pudiese alcanzar un buen final, producto de las propias limitaciones que a ojos de este actor este mismo proceso representaba. Fidel Castro plantea la existencia de cierta ingenuidad en este proceso, el cual provenía de la excesiva confianza en su institucionalidad. Ante esto manifestaba que no bastaba la buena fe, no bastaba solamente la pasión revolucionaria, porque las revoluciones no eran fáciles. A pesar de la manifestación de la fragilidad de nuestra institucionalidad, sostenía la algarabía del acceso a la gobernabilidad por una vía no armada, parafraseando el artilugio que utilizó el Partido Comunista para establecer que no asumía la vía armada, asumió, cierto, la vía no armada, pero en realidad, cierto, era la vía pacífica como proceso gradualista. Ahora, observó Fidel Castro siempre el cuidado de no aparecer públicamente socavando la vía chilena, mal que mal era un invitado, manifestando que no pretendía que a partir de sus experiencias, las experiencias cubanas, se asumiese el camino entendido por revolucionario, o que cada cual vaya a renunciar a sus criterios en pos de las ideas que él presentaría. Esas altas expectativas desbordaban el hecho claro que el socialismo todavía no se instauraba, ni tampoco reparaba las dificultades que su profundización implicaría, ya que cuando el pueblo conquistaba el poder, cuando el pueblo tenía el control de su destino, cuando el pueblo tenía el porvenir de su país en sus manos, no quería decir que había conquistado el cielo, citando, cierto, a Fidel Castro, ni quiere decir que había conquistado el mundo, sino que ha conquistado tan solo la oportunidad para empezar a creer en el bienestar. Y ese proceso recién era el que se estaba gestando para 1970. La disyuntiva discursiva oscilaba entre las propias posturas disonantes al interior del UP, las cuales se movían en atracción al proceso y modelo cubano de preferencia, ya sea desde su aceptación o rechazo, desde fuera o dentro del conglomerado oficial de izquierda. Un punto álgido dentro de esta controversia era en torno al carácter de revolución o reforma de esta alternativa chilena. Aquella pugna pondrá a prueba la diplomacia y habilidad política del comandante, entendiendo su situación de huésped, pero también comprendiendo lo que su figura y sus palabras representaban para América Latina. Por lo que en aquellos momentos no fue raro escuchar que frente a preguntas como ¿considera usted que nuestra experiencia, la vía de Chile, es un camino revolucionario o que nos llevará a la patria socialista?, él respondiera políticamente, bueno, y si yo digo que no, ¿cómo me puedo quedar aquí? O en realidad yo no soy quien deba juzgar el gobierno chileno. A pesar de la incomodidad de su posición, debido, cierto, a su calidad de invitado, para poder plantearse con toda libertad, reconoce la existencia casi forzada de un proceso revolucionario en Chile, pero siendo claro que un proceso no debía ser entendido como una revolución, sino tan solo como un camino inicial, una fase revolucionaria que se inicia, un camino en el cual cada coyuntura debía ser utilizada con tal de avanzar a alcanzar el ideal socialista. Aquel proceso revolucionario es presentado como un concepto dialéctico, entendido como una brecha que se abre a la dominación de clase de los monopolios, los oligarcas y los explotadores. Y una revolución es cuando el proceso se ha consolidado con cambios que son irreversibles, tomando como ejemplo el propio proceso cubano, en el cual la revolución, según él, estaba consolidada. Y lo más importante,
los cambios eran ya irreversibles. Podemos ser, cito textual, aniquilados físicamente si se quiere. Pudieran intentarlos, y no sería fácil. Los imperialistas, invadir nuestro país, matar hasta el último hombre, esto es teóricamente posible. Difícil en la práctica. Lo que ni en la teoría ni en la práctica será posible, será hacer retroceder las ruedas de la historia. La ejemplificación del modelo cubano y la irreversibilidad de sus logros contrastaba con el posible traspié electoral que la lucha de fuerzas electorales opuestas quedaba sujeta a la vía chilena. Existía la posibilidad de que en las elecciones de 1976 la UP no alcanzara nuevamente el poder, y eso proyectaba inmediatamente la reversibilidad del proceso que tanto se pregonaba en 1970. Es decir, había un proceso reversible, y este proceso quedaba sujeto, por lo tanto, al voto y a las urnas. De una u otra manera toma distancia, por lo tanto, con las prioridades políticas estratégicas chilenas. No en una crítica formal, pero mantiene su posición en cuanto a que su lucha y sus preocupaciones iban más que en el campo del viejo Estado burgués, apuntaban al fortalecimiento de la revolución en el campo político y de las organizaciones de masa, como queda refrendado en lo siguiente: díganme que elegirán unos representantes sin que nadie después los controle. Es más democrático las circunstancias en que todo un pueblo pueda legislar. Hay una crítica directa, ¿cierto?, a este proceso institucional en el cual se estaba tratando de gestar una revolución manteniendo toda la estructura oligarca democrática burguesa. Como ha quedado presentado en los párrafos anteriores, se esboza la disyuntiva que el proceso chileno se apresta a sufrir, en referencia a la fractura institucional de 1973 y la posterior dictadura, fijando su atención en torno a las limitaciones de la estructura burguesa y la agudización de los antagonismos de clase, en la medida que se profundizaran las acciones para la configuración y transición al socialismo. El camino revolucionario no se presentaba en ninguna forma como un proceso fácil. Ello hacía imprescindible a lo largo de los años, a ejemplo de Cuba, que se desarrollaran fuerzas armadas que fueran entendidas como, de acuerdo a sus palabras, nuestras, preparadas y capacitadas técnicamente. Aquella fuerza era complementaria con una población organizada y preparada para defenderse en caso de cualquier agresión. Es decir, la construcción de un poder popular alternativo, y una crítica a que finalmente, a partir de fines del 72, el proceso de Allende se sostuviera en la incorporación de militares al gabinete para dar estabilidad. Es decir, una institución que por características había sido la defensora de la estructura retardataria, aparecía ahora como el único elemento capaz de proyectar la vía socialista pregonada por Salvador Allende. Aquí, cierto, hay una crítica directa a ese proceso y sin duda hay un guiño a la posición asumida por el MIT en torno a la necesidad de la construcción de un poder alternativo popular. Sin duda este proceso chileno a sus ojos era verdaderamente singular. Singular no en un sentido peyorativo, pero le asombraba su existencia. Abría el camino del cambio social por la vía de las elecciones, por la vía pacífica, un hecho realmente único, el primer episodio en este tipo de la historia. Aquí él ironizaba que ellos no habían hecho nada nuevo, pero que sí Chile había hecho algo nuevo, pero más que nuevo, algo realmente insólito. En la línea de la Comuna, incluso decía, esto va en la línea de la Comuna de París, que pretendieron tomar por asalto el cielo, pero que el intento a partir de sus propias debilidades fue aplastado. Aquí hace una crítica, ¿por qué razón no haber tomado el ejemplo histórico y darse cuenta que este proceso aparecía como inviable sin la transformación de las estructuras burguesas? Para él, los chilenos habían constituido el primer caso de ascenso al gobierno por las vías electorales. Tendrían que continuar desarrollando su inteligencia, sus virtudes cívicas y patrióticas, sus capacidades políticas para defender este experimento, que bajo su lógica ya para el 71 aparecía compleja y en crisis. Fidel Castro esperaba que los chilenos pudiesen encontrar las soluciones a esos problemas, a pesar de la mirada compleja y amenazante que para esos años ya preveía, ya que él planteaba que en esta lucha, sin duda, que se darán las leyes de los procesos revolucionarios. Y no hay duda que el imperialismo intentará todo, desde luego un imperialismo más débil, para justificar por qué razón había aparecido el proceso chileno, porque cuando él llevó a cabo la revolución, el imperialismo había estado en un proceso mucho más fuerte. Pero también más diestro, con aliados diestros, duchos y sutiles, que acudirán a todos los procedimientos, que acudirán a todas las armas. Y por eso nosotros como revolucionarios, y hablando en términos amplios, hemos expuesto un concepto revolucionario, un concepto de estrategia revolucionario válida para que nuestro pueblo y válida para cualquier otro pueblo. Fidel nos presenta en estas palabras una defensa de las razones y del carácter armado de su revolución, que se justificaba en su momento, la presencia de un imperio mucho más fuerte, pero que a pesar de ciertas debilidades mostradas que permitían entender el desarrollo de los proyectos democráticos burgueses, pero a pesar de esa debilidad observada en el contexto internacional, esa nueva correlación de fuerzas favorecería, ¿cierto?, pareciera ser, a los movimientos de liberación de los pueblos, pero este igualmente estaba acechado
con sus aliados para dar el golpe a los intentos revolucionarios en cualquier parte del mundo. Aquello ocurriría irremediablemente en algún momento de todo proceso revolucionario, en el cual él planteaba los fascistas y los revolucionarios luchan por ganar el apoyo y las capas medias de la población, y en estos instantes, desde su particular punto de vista de observador en este proceso, veía que el fascismo trataba de avanzar y ganar terreno en las capas medias y finalmente intentar tomar la calle. Pero aquellas predicciones basadas en análisis coyuntural de su visita y bajo el conocimiento de las relaciones políticas formadas bajo el hielo de la Guerra Fría, no serán asimiladas por la web, la cual no fue capaz de encontrar soluciones ni respuestas a la encrucijada que sus propias contradicciones y disensos internos provocaban, siendo aquellas trabas los obstáculos para que aquella vía, sumada a las acciones y operaciones clandestinas y obstáculos legales utilizados por las fuerzas conservadoras y reaccionarias, tendientes a desestabilizar y delegitimar la vía chilena, siendo el asesinato del general Schneider, cierto, tan solo una antesala de la crisis posteriormente desatada. A manera final, cierto, Fidel Castro en su despedida en el Estadio Nacional nos terminará por manifestar lo especial de este proceso que había observado, pero apuntando que en cuanto a los procesos, las luchas de clase, este proceso chileno no tenía nada de original, ya que se enfrentaría o estaba condenado a enfrentarse a las mismas adversidades que los procesos anteriores. Manifestaba que cuando la historia entraba en acción, en esta lucha los reaccionarios tratarán de desarmar moralmente al pueblo, y por ello estos se valían de tantos y tantos medios, y desde el fondo de mi corazón, dice textual, sale tan solo una conclusión, y es que regresaré a Cuba más revolucionario de lo que vine, regresaré a Cuba más radical de lo que vine, y regresaré a Cuba más extremista de lo que vine. De acuerdo a su lectura, él daba una confirmación de por qué el proceso cubano había seguido el camino que seguía y por qué este estaba condenado a una encrucijada para el año 1971. A la luz de los discursos presentados podemos concluir que, lejos de matizar sus posturas políticas a razón del proceso chileno, este utiliza la tribuna de su visita para enunciar los conflictos latentes del mismo, en oposición al proceso cubano, que tenía un proceso distinto, en un intento de reafirmar las influencias que la vía armada tenía en distintas organizaciones de izquierda latinoamericana, frente a las simpatías que el socialismo, sin fractura institucional, podía generar, y la disputa hegemónica de la región en torno a sus dos figuras que aparecían como representativas, Castro y Allende. Por ello, sus discursos, más que un ataque al proceso chileno, debiesen ser entendidos como una reafirmación de su propio proceso, y el escepticismo que, al igual que otros actores, hacían de este escenario que estaría condenado a una fractura en 1970. Gracias.